¿Usted elegiría siempre o empezamos? Vamos a ver. Va a empezar Astrid. Tengan muy buenos días. Pues yo les voy a hablar lo que es la programación anual de adquisiciones y contrataciones. Dice que para la programación de manual, de este manual de adquisiciones y contrataciones, dice que se deberá elaborar un programa anual de adquisiciones y contrataciones, que en su abreviatura es PAC. Dice que esta es esencial para la adecuada gestión de las adquisiciones y contrataciones. También es muy sólida y bien estructurada, y que esa tiene también ciertas herramientas que son muy eficaces para planificar y coordinar, perdón, los procesos de adquisiciones. Este, Uno de estos procesos son la forma de contratación prevista. Esto se hace en base a o sea, como dice ahí, una contratación prevista. O sea, que es como eh, algo como, ay, ¿cómo explicarles? Es como un, antes de hacer como la contratación oficial, algo así. Entonces, dice que la fuente de otra de estas procesos también se pueden ser fuente de financiamiento y el monto de presupuestado de cada adquisición. Otra es que el nombre preliminar del proceso de las obras, suministros, consultorías, arrendamientos de bienes inmuebles, concesiones que se esperan adquirir o contratar durante el ejercicio fiscal por parte de las instituciones públicas. Otra es de modificación del catálogo de productos y servicios estándar de las Naciones Unidas, la ONU, y presupuestario. Otra es que son fechas tentativas de contratación para cada adquisición. O sea que ellos hacen públicas lo que son cuando se va a hacer como una licitación, y ahí es donde muchas personas llegan como a buscar información sobre qué tipo de contrataciones o adquisiciones quieren hacer en ese proceso. Astrid, eso que me acaba de mencionar, todos esos puntos, ¿para qué son? Todo esto son procesos eh, para hacer una planificación coordinada en los procesos de adquisiciones. Esta información que acaba de mencionar usted es lo que debe de tener la programación de adquisición. O sea, la programación de adquisición tiene que tener esos puntos que usted acaba de mencionar. Vaya, Arqui. A ver, siguiente. Hasta ahí, siguiente. Ana, siga. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre la base legal, los acuerdos de asociación o contratación pública. Como ya se ha venido mencionando antes, que la contratación pública es toda aquella que se hace obras públicas o prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Es decir, que son todas las obras públicas que se pueden hacer con el ministerio. También está el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo a través del cual se establece. Ana tiene problemas con su micrófono.
No sé si se me escucha ya. Ahorita sí. Es como se llama, a través del cual se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios en la que se eliminan aranceles. Ese sería el Tratado de Libre Comercio. Esto lo decretó la LACAP en el decreto legislativo. Solamente aquí. Y como ya lo mencionaba, en la LACAP aparece los tipos de consultoría que se pueden hacer. Hasta ahí sería. Ok. A ver, ¿quién? Brian, hable acerca de los actos preparatorios. Brian. ¿Está? ¿No está? Si no le doy a alguien más la palabra. Mónica. En este momento, Jarque. Actos preparatorios. Los actos preparatorios tienen como su principal objetivo definir los requerimientos o características mínimas necesarias para identificar el objeto que se pretende adquirir o contratar. En este caso puede ser algún bien o un inmueble. Pero más que todo, según la ley que nosotros estamos estudiando, sería algún inmueble en este caso. Los actos preparatorios también comienzan con la presentación de la solicitud de adquisiciones y contrataciones que son solicitados para la obra, perdón. En este caso sería también lo que es el siguiente anexo, por así decirlo, la selección. En la selección se trata de contratar y a un proveedor también, al contratista y a quien va a presentar la oferta para poderse ordenar ideas y tener en sí las bases legales de lo que están ofertando. En el propósito de la selección también se cumplen los términos de calidad y precio, ya que si el precio es demasiado alto y hay otras ofertas mucho mejor de la que están ofreciendo a un costo más bajo, al momento de adquirir van a elegir la oferta que sea de más calidad al costo más bajo en este caso. También deben de cumplir con criterios técnicos y económicos, como les mencionaba. Si no cumplen con los que son los requisitos o con lo que establece la ley, no podrán adquirir el bien que ellos deseen al momento de presentar su oferta. Al igual que si el precio económico está demasiado elevado a lo que ellos estén dispuestos a proponer en este caso, no van a adquirir en este caso la oferta que les están planteando de un precio demasiado elevado. Cuando ya están seleccionadas, se les tiene que avisar por medio de convocatorias y para los procesos de licitación para que puedan participar en un concurso donde se elige a la licitación más prestigiosa en este caso. También se da la invitación a ofertantes en libre gestiones y la contratación directa, que sería aquellas instituciones de personas naturales o jurídicas, siempre y cuando mantengan los criterios de competencia cuando se estén aplicando. Asimismo, la publicidad sirve para lo que son las licitaciones y concursos públicos o libre gestión, como los mencionaba anteriormente, porque así pueden unirse a lo que es al momento de las licitaciones empresas tanto extranjeras como nacionales y personas que cumplan con los requisitos.
no tenga un estándar demasiado alto como la competencia en este caso. Eso sería todo aquí. Gracias. Quiero ver quién me falta. Ernesto. Ernesto. Sí. Siga, continúe. Bueno, yo debo hablar sobre lo que contiene el proceso de las siglas que aparecen en pantalla, que sería la programación anual de adquisiciones, que contiene la contratación prevista, que contiene también, permítame, el financiamiento, que sería como la contribución que vamos a necesitar para concretar parte del proyecto. Tenemos el nombre del proceso de la obra, que entraría las consultorías, los suministros que esperamos para adquirir durante la ejecución de la obra. Y tenemos la codificación, que es el catálogo, que sería como la modificación de cada de los conceptos, por así decirlo, a través de cada norma. Y también las fechas de contratación por cada adquisición. Y entonces, Ernesto, ¿qué significa PAC? Programación anual de adquisiciones. Permítame. Sí, eso sería programación anual de adquisiciones y, bueno, y la C, de contrataciones. Exacto, gracias. Le faltaba ahí la contratación. PAC significa la programación anual de adquisiciones y contrataciones. Es todo porque lo que estaban hablando los compañeros es, ya sabíamos nosotros desde la semana pasada que se hace una programación anual. Lo leímos en la CAP, se habló en la clase anterior y entonces aquí todavía nos refuerza el manual que todo debe de pasar por esa programación anual previa a, valga la redundancia, cada año que se va a generar. Entonces, en este caso, Ernesto nos colocaba ahí qué es lo que debe de contener en este caso esa información. Ok, bueno, gracias al grupo. Vamos a pasar al siguiente grupo. Sería el grupo de la sala número 2. El grupo de la sala número 2. Pueden compartir, no sé quién va a compartir. A ver quién comparte. Esperan, ¿quiénes eran los miembros de la sala número 2, Arqui? Santo poder. No me fijé qué Era número de sala éramos. Sí, Arqui, porque yo tampoco me fijé en qué Hugo, número de sala estaba. Josué, Oscar, Justin y Wilfredo. A ver, Según cómo lo hicimos, iría Justin primero, después yo y así. ahorita necesito que compartan la pantalla. No sé quién va a compartir pantalla. Pues bueno, si quieren, empiezo yo, Arqui. O sea, iría primero Justin, pero para no perder tiempo, si quiere, comparto yo primero. No tienen una sola presentación. Hicimos diferentes, una cada uno. No nos dio tiempo para hacerla una sola. Pónganla así entonces. Para eso iban a compartir, iban a
compartir el enlace para todos estar trabajando en el mismo documento. Yo la acabo de descargar, si quieren la pongo yo. No, yo ya descargué la mía, aquí voy a compartir. Gracias. Bien, ya se observa, creo. ¿Va? Me avisan por favor. Sí, ya se mira. Ya se ve. Bueno, aquí como podemos observar, vaya, lo que hice fue, como dijo la arquieva, que ocupara las palabras clave. Yo lo que hice fue que me fui tomando los subtemas y tenemos lo que es la 6.2, la licitación de obras públicas, y bueno, lo dividí con los 3 subtemas que tenía, que es lo de obra pública, que dice que se entera por obra pública la alteración del terreno, suelo, ya sea mediante la edificación, remodelación o reparación. Entonces yo lo que entiendo por obra pública es que todo tipo de construcción que no sé si es que genere el gobierno. La computadora, la tablet. Y yo creo que ya me va a tocar la Xbox. Ya casi, ya casi. Sí, pero apaga el micrófono. Como decía, gracias. Es todo tipo de construcción en general. Y tenemos lo que es licitación abierta, que dice que cuando una institución está cubierta por la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y la República Dominicana, de acuerdo a la asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Según esto, tiene un monto estimado con un monto mínimo requerido también en el tratado o acuerdo para la ejecución de obra. Y tenemos lo que es la licitación pública, que sí tiene un monto mínimo para el sector comercio, que es de 240 salarios mínimos mensuales, y también, y en caso de las municipalidades, tiene un monto de 160 salarios mínimos mensuales para el sector comercio. Luego puso lo que es el 6.2.1, que es el procedimiento para la contratación de obras, y el primer punto fue la solicitud de contratación, que esto ya va dentro de lo que estuvimos hablando hace unas clases pasadas de lo que era la UASI y todo eso. Y tenemos por primero la solicitud de contratación, que es cuando se presenta la unidad de contrataciones, la solicitud para el requerimiento ya sea de obra o de contratación de bien o servicio. También tenemos lo que es la revisión preliminar, que lo que se trata es como dice ahí, ¿verdad? La revisión de la solicitud que se creó antes y para evaluar qué oferta, bueno, para evaluar qué ofertas, como lo que decíamos que era la UASI, era un grupo de personas que lo que se encargaban era de evaluar ofertas y a lo que le quedara mejor, lo que le saliera mejor, pues, por decirlo así. Tenemos lo que son la preparación de las bases de licitación, nombramiento de CEO y administración de contrato. Que esto, cuando sea necesario, se va a coordinar el grupo de trabajo para adecuar conjunto a las bases de licitación, el cual puede estar integrado con la unidad solicitante, que es el jefe de la UASI, o en caso que sea necesario algún experto en materia o asesor legal. La aplicación de aviso de convocatoria y obtención de bases, que dice que la UASI enviará
La UASI elaborará y enviará a publicar el aviso de convocatoria cumpliendo con los procedimientos y requisitos de las obtenciones y lo que es la presentación de ofertas. Perdón, ahí que le puse ofertas. Presentación de ofertas que, bueno, es como lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que ya ya sean empresas o personas naturales que ofrezcan los servicios y ahí se elige el que le parezca mejor a la UASI. Eso ha sido mi parte. Gracias. Ok, gracias. Vamos a ver, va a seguir Hugo. Diga, por favor. Permíteme, arquitecta, que estoy transmitiendo la diapositiva, pues nunca me abre la aplicación. A ver, vamos a ver. Fernando, ¿usted descargó toda la presentación? Pues supongo que sí, me salen las partes de todo. Vaya, No, pues que comparta usted para evitar que el estar cambiando. se mira ya. Aquí. Sí, se ve. Sí, se mira bien. ¿Qué página es la tuya, Hugo? Es la 4. Esa es. ¿Esta? Espérate, solo la voy a alejar un poco. Ahí es. Va. Ahí está. Bueno, pues buenos días a todos, arquitectas y compañeros. Bueno, aquí les vengo a explicar un poco sobre las licitaciones de bienes y servicios. Acordémonos que en las licitaciones de bienes y servicios se dividen en dos, que está licitación abierta y licitación pública. ¿Cuáles son las licitación abierta? Las licitación abiertas son las que tienen en la aplicación del Tratado de Libre Comercio, que son los países Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana y otros países que están asociados por el libre comercio, que prácticamente el monto está estimado a suministro, ¿verdad? Y todo es por Tratado de Comercio. Y a cambio de licitación pública son todas las instituciones públicas, ¿verdad? Que aplica, pero debe ser superior con 240 salarios mínimos mensuales, ya sea comercio y también municipales. Eh, Ahora, ya para dividirlos, también hay procedimientos para la licitación pública y abierta de los bienes y servicios. Aquí, como podemos ver, se divide en 4, que está solicitud de contratación, el otro es revisión preliminar de solicitudes, y está también preliminación de bases de licitación de antecedentes. Ahí como vemos los 4. La primera es la solicitud de contratación, que prácticamente es cuando ya se presentará la adquisición y contratación institucional y el encargado será la UASI en ese caso. Y pues tendrá también las presentaciones de oferta, plazo y entrega de requerimientos legales y otras cosas administrativas que debe cumplir la oferta. También está la otra parte que es revisión y preliminar de solicitud, es cuando se va a dar a previo el inicio de licitación, cuando se va a revisar todos los documentos, ya que tiene contenido en ese documento, ya sea la solicitud que contiene, por ejemplo, especificaciones, técnica, anexo y otros documentos que debe contener esa revisión de solicitud de adquisición. Está el otro también, que es la preparación de bases de licitación y aviso de convocatoria. En ese caso, se llevará a cabo por la unidad solicitante y bueno, pues el jefe de la UASI o el designado es el encargado, ¿verdad? Y también se coordinará a ese grupo de trabajo, ¿verdad? De un aspecto de la material y acceso legal y una lista financiera que debe de contener. Y ya en el otro que sería el siguiente, prácticamente que sería el último,
es prácticamente ya la determinación de bases de toda la convocatoria, prácticamente. Hugo, explíqueme así rapidito, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una licitación pública y una abierta? La licitación abierta es cuando tiene un libre tratado de comercio, y en el cambio de la licitación pública son todas aquellas instituciones públicas que adquiere esa licitación. Ok, o sea que cuando hablo de licitación abierta solo es aquello que tenga que ver con el Tratado de Libre Comercio, nada Libre, más. ajá, sí, sí, el libre tratado de comercio. Ok. Para quienes no tienen idea del Tratado de Libre Comercio, tal vez alguna vez han escuchado hablar del CAFTA. En algunos lugares cuando se habla de proyectos de construcción hablan del CAFTA o de los fondos que son de la Unión Europea o de la parte del acuerdo de los países centroamericanos. Todo eso es lo que tiene que ver con una licitación abierta. Son fondos que no son de nosotros. Y la obra pública son fondos que son, se supone, del gobierno, o sea, los préstamos que hace el gobierno. Gracias, Hugo. Vamos a ver el siguiente. Fernando. Bueno, serían las formas de contratación que existen. La primera sería la licitación o concurso público. Aquí hay que aclarar algo. La licitación y el concurso público no son la misma cosa, ya que la licitación es para contratar bienes cuyo valor sea mayor o igual de la obra, mientras que los concursos públicos son para contratar servicios o obras bajo la modalidad que sean un poco menor, que sean un poco más bajos el costo de las obras. La libre gestión es aquel procedimiento simplificado por medio del cual las instituciones seleccionan al contratista. Así, seleccionan al que va a realizar la obra o los servicios o consultorías que necesita la institución. La contratación directa es un poco más común, digámoslo así, ya que es alguien con el que ya ha trabajado la institución y solo a él lo buscan regularmente. Y puede ser que sea una forma en que la institución contrate con una o más personas en el medio natural o jurídicas, siempre manteniendo los criterios de competencia. Para aplicar cualquier tipo de contratación, tiene que tener los términos de referencia, ahí no se puso se cortó las palabras, especificaciones técnicas, bases de licitación. Esto aplicará con establecer los criterios legales. Para eso los documentos a utilizar en el proceso de contratación serían la base de licitaciones o de concurso, andenas, si las hubiese, las ofertas y sus documentos. En las ofertas está el presupuesto de cuánto va a cobrar por la obra, la garantía que aplica, que tiene que ser por lo menos un año o más, y también las resoluciones y las órdenes de cambio. Y esas serían las formas de contratación que se encuentran algunas de las formas que se encuentran en la CAP. A ver, Fer, diferencia entre libre gestión y contratación directa. ¿Cómo? ¿Cuál es la Perdón. diferencia entre la libre gestión y la contratación directa?
Pues no sé. Por lo que nos leyó de la definición de cada una de ellas, ¿cuál sería la diferencia entonces entre la libre gestión y la contratación directa? Que la directa puede contratar uno más empresas para hacer un trabajo, creo, y la gestión, la libre gestión sería como solo seleccionar a un contratista que él se encargaría de proveer la obra. La libre gestión, contrato directo. Entonces, yo digo quién quiero que lo haga y lo hace. Y la de contratación directa se va a licitación. ¿Así es? Sí, Los demás del grupo, ¿de acuerdo con Fernando? No, arquitecta. Yo eduqué al revés. al revés, claro. Al revés. Al revés, Sí. pero casi acertamos. Era lo que les decía hace un rato. Este es el problema en este caso, que a veces las palabras no necesariamente es lo que nosotros creemos. Ese es el problema con esta parte de la supervisión. No es fácil ser supervisor, porque usted tiene que manejar todos estos conceptos. De la contratación directa es cuando, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque era su amigo, se lo dio. Eso es una contratación directa. Entonces, la libre gestión sí se pasa por un proceso, pero es menos complicado, digámoslo así, que la parte de una licitación tal cual. ¿Sabes? Es un concurso puede ser porque es más pequeño, pero es para montos menores. ¿Va? Ahí menciona el documento los montos de los salarios mínimos, que por ejemplo lo mencionó Hugo. Entonces, de cada forma de contratación depende de la cantidad de salarios mínimos que significa el proyecto. ¿Cuánto es el salario mínimo? Pues depende del salario mínimo que tomen en cuenta, si es el salario mínimo de la construcción o el salario mínimo comercial. 260 salarios mínimos, 160 salarios mínimos. Eso es lo que tiene que valer la obra para poder determinarla en qué tipo de contratación va a estar posicionada esa obra. ¿Va? Quiero ver. Ya no me faltaba nadie más que había que dar una presentación. Oscar Eliseo. No. No sé si va a explicar su parte. Justin. Sí, aquí es que Oscar no sé qué pasó, pero en la parte de él no aparece en la presentación. Vale. No se preocupen, que quien no exponga. Pero Sí, no sé aquí si yo cuando tuve pongo yo. problemas. Sí. Tuve problemas como no lo estaba haciendo desde el teléfono. Pero sí, o sea, agregué poca información, pero sí no logra salir. Sí, solo salen esto. Pues no lo logro hacer porque ahí Canva tiene aplicación en el celular para que la haya bajado y haya trabajado desde ahí, pero a mí no me dijo en ningún momento que tenía problemas. A ver, Justin y su parte. Sí, la mía sí aparece, la puedo explicar si gustas. No Vale. sé si... disculpa, Arqui, esta no es la tuya, Oscar. Esta es la... No va. No, Ninguna de estas, pues. Esa que está tachada ahí con el ojo, eso. Abrila ya, a ver, métete. Esa es, ve. no. Ah, sí. Sí. Que no está, sí, todas, sí, me. ¿Mm? Ah, pero pues pone la voz, sí. La tuya. Pon eso porque todavía nos faltan los otros grupos. ¿Cuál es la tuya, Sebastián? La primera. La primera, pone por favor. Esa es. Está.
Bueno, pues este día les voy a hablar un poco sobre son los procedimientos para poder hacer la programación anual de adquisiciones y contrataciones. Como una pequeña definición de lo que es este apartado, se conoce que es la planificación que cada entidad pública tiene que realizar por si tiene planeado realizar cualquier proyecto de obra o servicio. Lo harán siempre con el plazo que establezca la OASI. Pues para su elaboración se tienen que seguir unos cuantos pasos que pues, por ahí aparecen, que son especificar el presupuesto acorde a los catálogos a los catálogos y convenios espérenme, se me ha olvidado, pero ahí aparece por sus siglas UNSPSC, que son los catálogos de las Naciones Unidas, algo así. Y pues como segundo paso, es lo que se dará un tiempo para presentar todas las necesidades dentro de cada obra que se está planeando realizar. Luego la OASI dará por validado de la existencia del inventario. Dará por validado acercándose al presupuesto que tienen para dicha obra. Y lo hará por medio de la UFI, así por sus siglas, que es la UFI. Luego, pues, ingresarán las necesidades que después como decirlo, del análisis que se va a realizar acerca del presupuesto que se ha presentado, se va a analizar si existen algunas necesidades por aparte que no se han ingresado en lo que es la programación anual. Entonces, ahí en forma de eso se agregarán como una recomendación que hará la OASI a los que están presentando la programación anual. Luego se tendrá que definir la forma en que se podrá contratar, que como mi compañero lo decía, pues puede ser una contratación de libre gestión o de contratación directa. Y luego pues este proyecto tendrá que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. El documento que estará aprobado tiene que ir firmado por la UASI y firmado por el titular de la institución que desea realizar ese proyecto. Pues el documento quedará como un respaldo para las oficinas de la UASI y se deberá publicar en Comprasal con un plazo de 30 días y tendrá que hacerse un informe trimestral de esta programación para notificar cualquier cambio dentro de esta adquisición y contratación. Pues eso sería todo. Ok, gracias, Justin. Bueno, en este caso los compañeros nos hablaban de los diferentes tipos de contratación que existen dependiendo de los fondos que se vayan a utilizar también para la contratación. Y eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante, más en específico de los tipos de contrato, para que ustedes sepan si alguna vez trabajan para el gobierno, de qué forma lo están contratando y qué tiene que ver esa forma de contratación con sus obligaciones, con sus deberes y con su responsabilidad dentro de la contratación que le han hecho. Así que eso es importante conocerlo y más cuando estamos hablando de proyectos millonarios en este caso. Bueno, siguiente grupo número 3 o sala número 3, que ya les voy a decir quiénes son porque hay que no se acuerdan qué sala les tocó. El grupo de Edwin. Sí, ese sí, vaya. Ok. A ver, Edwin, grupo de Edwin. A ver, empiece Priscila, por favor. Ya se mira, a ver. Sí, ya se ve. Sí. Sería con mi parte, ¿verdad, Arqui? Sí. Vaya. A mí me tocó lo que está en el cuadrito amarillo, que es lo de... La primero sería la preparación de los documentos de contratación, selección de oferentes y el nombramiento del CEO. En la UASI tiene que convocar a la unidad solicitante para lo que es la adecuación conjunta
de las especificaciones técnicas o de los términos de referencia de la obra, de un bien o servicio. Y eso tiene que contener las generalidades de contratación, de sistema de evaluación, de criterios de adjudicación y otros. Para el caso de los instrumentos de contratación, se tiene que llevar, si se permite, lo que son las subcontrataciones, el anticipo y los términos en que estos se pueden realizar y la adjudicación parcial. Y si están aprobados lo que son los documentos y si es necesario, se hará lo que es el nombramiento del CEO y será la UASI quien va a remitir al titular designado para el nombramiento mediante el acuerdo respectivo. Para la selección de oferentes y publicación en Comprasal. Para esto, la resolución razonada va a ser publicada en Comprasal por la UASI. El plazo de presentación. La UASI va a establecer el lugar, el día y la hora para que se puedan presentar lo que son las ofertas. Y también la UASI va a establecer el plazo para poder realizar las consultas y adendas. La recepción y evaluación de ofertas e informe de evaluación. La UASI va a ser la encargada de trasladar las ofertas para poderse realizar las que son las evaluaciones. Y al finalizar la evaluación, va a ser el CEO quien va a emitir una acta sobre el informe de la evaluación de la oferta que tiene que contener lo que son los resultados de la evaluación y la recomendación de adjudicación con base a la oferta que ha sido mejor evaluada. La aprobación de recomendación de resultado. Para esta, la autoridad competente, si no llega a aceptar el resultado, tiene que establecer una resolución o un acuerdo razonado del resultado y la decisión que ellos han tomado. La comunicación a los oferentes y la formalización del contrato. La UASI tiene que dar a conocer públicamente el resultado y esta lo tienen que hacer publicándolo en lo que es Comprasal. Para esto tienen que completar la información que se requiere y tienen que adjuntar una copia del contrato. La distribución del contrato. La UASI o la unidad jurídica tiene que reproducir el contrato firmado y se tiene que entregar una copia del contrato al contratista, al administrador del contrato o a otras áreas que estén involucradas en esto. Y la UASI o la unidad jurídica, cualquiera de los dos, debe de convocar al oferente que ha sido ganador y a la autoridad competente para que estas dos puedan firmar lo que es el contrato. Gracias. En este caso, como ven ahí la presentación, están hablando de un concurso. Van a ver que entre el concurso y la licitación son los mismos pasos, digámoslo así, pero cambia entre un concurso y una licitación, que es lo que nos explicó un grupo anterior, que hay diferencias entre un concurso y una licitación, que no es lo mismo, ¿verdad? Por lo que pueden escuchar en esta presentación de los compañeros. Ok, Kevin Giovanni. Siga usted, por favor. Bien, buen día. Les voy a explicar acerca de la contratación directa. Una contratación directa puede ser una parte seccional de contrataciones de obras. Las instituciones que pueden ser, al comprobarse acerca sobre la LACAT. Bueno, el punto de eso es que una contratación directa a veces puede ser como decir que ya el titular conoce la capacidad de la empresa y podría solo solicitar todo el proceso de adquisición y contratación, que en este caso serían las fichas técnicas, el presupuesto estimado de la obra, los servicios. Eso serían como el procedimiento para la contratación, pero
basándose en eso de la contratación directa, como les decía anteriormente, que a veces porque ya se conoce la capacidad de la empresa y pues ya tienen experiencia en eso, posiblemente el titular pueda designar y informarle a la institución eh, para determinar las especificaciones técnicas, características y condiciones de los suministros. Las instituciones también deben tomar en cuenta cuando aplique eso. A veces los criterios establecidos del manual deberán de ser brindados por asesorías de esa materia en la eficiencia energética. Pues el solicitante de la obra debe presentar los requerimientos de la obra en ciber para que sea un proceso legal. Como les mencionaba, en ese caso serían las adquisiciones, perdón, las especificaciones técnicas, como referencia también el presupuesto de obra, los servicios, las situaciones enfáticas en las razones legales o técnicas. También a veces hay casos en los que algunas especificaciones no aparecen en la PAC. Entonces, en ese caso, el solicitante debe realizar otras gestiones ante la autoridad competente en ese caso para así lograr obtener la solicitud, perdón, la aprobación de la solicitud, que ya sea para un ajuste o una adición o a una sumatoria de la necesidad de la PAC solamente. Ok, gracias. Vamos a ver. Víctor. Hablar que se escucha. Sí, escucha. Bueno, yo le voy a hablar sobre un poco de la presentación de oferta. La oferta técnica y económica siempre tiene que ser firmada por el oferente directamente, o si no, por el representante legal, o en ambos casos por medio de su operador, apoderado, perdón, y su presente y su presentada en original y una copia mediante sobres separados. Como mínimo, un sobre conteniendo la oferta técnica y otro sobre la oferta económica, según lo establezcan las bases de licitación. Y también dice que los oferentes en el concurso público dispondrán de un plazo no menor a 10 días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil, de la descarga o retiro de bases en los procesos cubiertos por la DR-CAFTA y por el acuerdo de asociación con la Unión Europea de un plazo no menor a 40 días calendario contados, a partir de la fecha de publicación del aviso de contratación futura. Antes de la presentación de ofertas, la institución podrá emitir adendas, o sea, las bases de concurso, y de ser necesario, una prórroga el plazo de presentación de ofertas. También está la recepción y apertura de propuestas. La UASIS recibirá las ofertas el día o la hora y el lugar especificado en las bases del concurso. Los oferentes deberán llenar la ficha de recepción de ofertas. Luego, posteriormente, la UASIS realizará la apertura de ofertas el día, hora y lugar especificado en las bases del concurso. Y también finalizando el acto de apertura, se elaborará un acta que será firmado por el jefe de UASI y su designado, perdón. Las funciones asistentes y los oferentes o representantes, la misión de la firma por los oferentes o sus representantes no invalidarán el contenido y el efecto de la misma. Una vez suscrita
una vez suscritas, se les entregará copia a los asistentes. También está la evaluación de ofertas e informe de evaluación. La UASI convoca a la comisión de evaluación de ofertas, CEO, a quienes trasladan ofertas y expedientes para que realicen la evaluación basada en los aspectos legales, técnicos y económicos, financieros. También cuando se finalice la evaluación dentro del plazo establecido con las bases, la CEO emitirá el acta sobre el informe de la evaluación, entonces de oferta, así conteniendo, entre otros aspectos, el resumen de lo actuado. También está el resultado del proceso. Como resultado del proceso de la evaluación, la autoridad competente debe aprobar la recomendación de adjudicación o declaración de desierta. En caso no aceptar la recomendación, deberá razonarse en la resolución o acuerdo de resultado. Eso es todo aquí. A ver, Víctor, y eso es para todo lo que me acaba de explicar, ¿para qué es que tienen que hacer todos esos pasos? Es cuando les presentan una oferta que tienen que tomar la medida, por decirlo así, para, ¿cómo le explico? Que sin una oferta firmada no podemos presentar algo legal, por decirlo así. Ok, gracias. Bueno, esos son los pasos de lo que se necesita tener para la hora de poder presentar las ofertas como tal. Si algo de todo lo que mencionó Víctor no va, entonces no vamos a poder, como decía en este momento, entregar ese documento o poder concursar o participar en la licitación. Y siguiente, Edwin. Permítame. Ok, ¿me escucha, verdad? Sí, se escucha. Ok. Bueno, dice que para la solicitud de las contrataciones, la unidad del solicitante se deberá de presentar a la UASIS. La UASIS significa Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Luego de que se pasa a la UASIS, ahí están todos los requerimientos y servicios para la consultoría. Y se encuentran también contenidas en la programación anual, que es el PAC, que significa Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Pero si en un caso los requerimientos no están contenidos en la PAC, la unidad del solicitante deberá realizar la gestión con las autoridades competentes, que en este caso sería la UFI, para poder hacer la solicitud. Luego, en la revisión preliminar de la solicitud, el caso debe estar completo, todo el caso debe de estar completo, sus documentos tienen que estar en el orden que se le indicó y se dará por recibido formalmente. De caso contrario, deberá devolver la solicitud al que requiere. O sea que si usted no la entrega formal con todos los documentos que ahí le pide, se le regresará. También dice que la UASIS, una vez recibida formalmente la solicitud, tiene que abrir un expediente y que deberá adjuntar toda su documentación. Todo eso lo guardan todo eso está escrito en el anexo 5 de las bases que están en las bases que le dan. Luego, en las bases del concurso, dice que se llevará a cabo toda una solicitud, se llevará a cabo por la unidad solicitante
y el que está designado a eso es el jefe de la UASIS. Además, la UASIS, cuando sea necesario coordinar la incorporación de los grupos, será la encargada del trabajo y de la administración para el concurso de consultoría. También deben de incluir todo el contenido mínimo establecido en la ley, incluyendo si le permite la subcontratación y los términos en que están allí en el contrato. O sea que también no podemos omitir que vamos a contratar a una persona de más o alguna empresa de más si nosotros estamos intentando sacar ahí el concurso, porque eso después nos puede meter en otro problema legal más fuerte. Para la publicación o el aviso de la convocatoria, se debe de publicar en un periódico local de amplia circulación nacional, al menos por un día, con el aviso de que se necesita consultoría. También debe contener, ahí en la misma página debe de contener los requisitos mínimos determinados por la ley y por el reglamento de la UASIS, que la UASIS ponga. También la UASIS deberá de publicar la convocatoria al Comprasal el mismo día de la publicación en el diario. Deberá agregar todos los instrumentos de contratación y deberá de agregar todas las especificaciones técnicas. Deberá de mantener todo normalmente como se le haría una entrega en la UASIS. Si las personas van a traer las bases a la UASIS, deben de pagar un costo, pero lo pueden descargar gratuitamente directamente desde el Comprasal. También, si quieren hacer una contratación internacional, tienen que poner el aviso o la invitación en periódicos internacionales o en páginas internacionales. Ya una vez vencido el plazo de obtención de datos, la UASIS tiene que imprimir un reporte descargando todos los datos de las bases de la Comprasal y adjuntando fichas que contiene el registro de los que adquirieron directamente de ahí las bases del concurso. También cuando la UASIS hace un concurso internacional, tiene que poner el aviso en el idioma extranjero del país en el que se está poniendo el concurso. Y eso sería todo por mi parte. Ok, gracias. Hay que tener en cuenta todo esto de las contrataciones en el exterior, porque es cuando a veces nosotros nos damos cuenta de a quién se le adjudicó algún concurso, en este caso hablando de concursos, y es importante conocer las empresas porque estas empresas a veces vienen a contratar a personas de aquí. O sea, la empresa es externa, pero todos los empleados son salvadoreños. Entonces hay que conocer, por ejemplo, usted no sabe si la empresa en la que usted está trabajando es una empresa externa a El Salvador, pero las contrataciones son nacionales, entonces hay que tener en cuenta bajo qué forma de contratación puede estar usted, ya sea nacional o internacional. Y por último nos queda Ábrego. Sí, yo les voy a hablar sobre la libre gestión. La libre gestión es un procedimiento que está simplificado, que es mediante el cual las instituciones de la administración pública pueden adquirir o contratar obras, bienes, servicios o consultorías. En estos casos, cuando la libre gestión aplica, es cuando el monto estimado de la adquisición o contratación
es menor o igual a 160 salarios mínimos, hablando del sector comercio. Pero para las municipalidades y para el resto de las instituciones de administración pública será un monto igual o inferior a 240 salarios mensuales. Todo esto tiene que dejar una constancia de haber generado una competencia solicitando al menos 3 cotizaciones. La evaluación de estas y la selección podrá realizarse con cualquiera que sea el número de cotizaciones recibidas, pero no tiene que ser menor a 3. Pero hay casos en el que sí se puede con solo un oferente. Un oferente es el ofertante. Y en esos casos es cuando el monto de la adquisición o contratación no exceda el equivalente a 20 salarios mínimos mensuales, o cuando se trate de un oferente único o marcas bien específicas por el cual el titular o su designado deberá emitir una resolución razonada. También me tocó hablar sobre el procedimiento para la contratación de obras, bienes y servicios mediante libre gestión. Mi compañero ya habló sobre la solicitud de contratación y sobre la revisión preliminar. En este caso yo le voy a hablar sobre la adecuación de términos de referencia o especificaciones técnicas. La UASI, cuando sea necesario, coordinará el trabajo para la adecuación conjunta de los términos de referente o especificaciones técnicas que se encuentran en el anexo A, el cual podrá estar integrado por la unidad solicitante, el jefe de la UASI o un designado. Como sabemos, la UASI puede designar personas a pesar del mayor autoritario. En caso de ser necesario, la UASI podrá convocar un grupo de trabajo cuando por naturaleza de la obra, bien o servicio, lo requiera, ya sea un profesional que sea experto en la materia. También les voy a hablar sobre la selección de oferentes y la publicación de Comprasal o en Comprasal. La UASI deberá publicar la información relativa al proceso de contratación adjuntando las especificaciones técnicas o términos de referencia en el Comprasal y remite solicitud de cotización que se encuentra en el anexo B20 o las oferentes seleccionando del registro de oferentes y contratistas de Comprasal o de su propio banco de oferentes, porque en este caso sí puede aplicar eso. Adjudicando los referidos documentos de contratación que contienen los datos e instrucciones para la presentación de las ofertas o cotizantes. Y para finalizar, la presentación de ofertas o cotización evaluado y resultado. La UASI debe establecer un plazo prudencial para presentar ofertas y cotizaciones de conformidad al objeto contractual, el cual debe estar definido en los términos de referencia o especificaciones técnicas, en fin de garantizar que ese plazo sea igual para todos los que desean ofertar o cotizar, es decir, que todo sea parejo. En el caso de detectar errores o omisiones en el término de referencia, se procederá a corregirlas y a remitirlas nuevamente a los oferentes previo a la presentación de ofertas o cotizantes. Y también se deberá publicar el resultado del proceso en Comprasal adjuntando copia de orden de compra o contrato si hubiera contratista seleccionado. Gracias. Ok. Bueno, si ven, era lo que les mencionaba anteriormente, concurso y licitación tienen las mismas formas de contratación, libre gestión y contratación directa. Entonces, la contratación directa, como ya dijimos, es, por ejemplo, yo le doy a Priscila el contrato. ¿Por qué? Porque yo la conozco y yo se la doy. Ahora, la ley autoriza eso solo cuando sea para algún caso especial. Por ejemplo, un sismo, un terremoto y necesitamos mover el deslave. Entonces no voy a estar haciendo un proceso de licitación que se tarde un montón. Entonces es algo, pero para allá, que es debido a muerte, porque necesitamos liberar la calle, por ejemplo. Entonces, bajo ciertas condiciones, yo puedo hacer una contratación directa. Pero de lo contrario, tengo que hacer cualquier otro tipo de contratación. En este caso nos hablan de la libre gestión, que de los montos mínimos de los sueldos, de los que nos habla en este caso, es de los sueldos mínimos comerciales. A eso se refiere en este caso para los 160 o 240 salarios mínimos mensuales, que es para la parte de las alcaldías. Ahora, como se supone que las alcaldías no están haciendo tanta contratación, porque para eso existe la DOM, para que las alcaldías ya no hagan ellos contrataciones, entonces ya esta parte, por ejemplo, se va minimizando, porque quien está contratando pues es el gobierno central.
Entonces, la libre gestión era más para las alcaldías porque son montos más pequeños los que ellos manejan. Ok, vamos al siguiente grupo. Gracias, niños, por hablarnos acerca del concurso público. Siguiente grupo, el 4. Y en el 4 teníamos a Eric, Karina, Gerson, Roberto y Miguel. Empecemos con Karina. Comencemos. Karina. Anterior. No la oigo, fíjese, no sé si soy yo. No se escucha porque yo tampoco la escucho. Ah, va. Pues yo me No, ni fijé. yo tampoco. Ok. Karina no se oye. Solo veo que está activo. Vaya, si no comparta y que empiece alguien más. A ver, Eric. Mientras Karina ahí arregla su problema. Eric. Hola, Bueno, no no sé sé si. si ya se escucha. Hoy sí, ya le escucho fuerte y claro. Ah, es que me cambié el celular. No sé por qué no se escuchaba en la compu. Vaya, nosotros somos la sala número 4 y le vamos a hablar acerca de la Karina, imposición de... Hola. pero no está Hola. compartiendo pantalla. Permítame. Ahora sí. ¿Se mira? Sí, ya veo su pantalla. Vaya. Hoy sí ya se ve. Vaya, yo les voy a... Somos la sala número 4, les vamos a hablar acerca de la imposición de multas por mora. Y de otros puntos más. Bueno, para primer punto se sabe de que una imposición la mora es una imposición administrativa establecida por la ley LACAP en consecuencia de mora por incumplimiento de obligaciones en contratos y órdenes de compra. Entonces, mora es un incumplimiento tardío de las obligaciones contractuales causadas imputables al contratista. Es decir, de que es el incumplimiento o la entrega tardía de un proyecto, un servicio. Para la imposición de una multa, nos dice en la ley LACAP de que en el punto número 1 se identifica y se documenta el suceso. Como segundo punto, tenemos que se realizan los reclamos por escrito.
Puede ser el administrador del contrato o se informa a la UASI y al contratista. Entonces se da un plazo de 3 días hábiles donde se envía un avance de ejecución del contrato, donde se anexa un documento que comprueba la respuesta que dio el contratista. Entonces, cuando un contratista entra por mora, como les dije, se notificará sobre el incumplimiento y se llega a un proceso de sanción. Se da un plazo de 3 días hábiles para que el que esté incumpliendo responda por escrito. Entonces, se notifica, se le da un espacio que se le llama un proceso de defensa, que son 3 días hábiles, donde el contratista tiene como un plazo para defenderse por escrito. Si la persona no hace ese procedimiento o acepta el incumplimiento, se le hace una imposición de una multa. Después de esa multa se elabora un documento que se llama resolución. Es una resolución escrita, donde lo firman las partes involucradas. Ahí le llamamos la firma de la resolución. Al ser impuesta la multa, se hace un pago de la multa en 8 días hábiles después de haber sido impuesta. Entonces, al momento de que se realiza el pago, se tiene que llevar una copia a la unidad jurídica que está llevando ese proceso y se remite una copia con firma de recibido a la UASI al día siguiente de haberse realizado el pago. No sé si tienen alguna pregunta de este procedimiento. Gracias, Karina. Está bastante claro qué va a pasar si alguna vez nos multan. Ok, ahora pasará a Fernando y seguirán consecutivamente mis compañeros. Gracias. Gracias. A ver, Fernando, no sé si todavía está por ahí. Yo soy Eric Fernando. Adelante. Sí, yo le voy a hablar sobre la inhabilitación a particulares y el proceso que tiene esta. Para empezar, permítanme. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, para empezar, primero lo que se hace es el informe del incumplimiento. Este informe, la UACI informa por escrito al titular y con la documentación y que comprueba la falta que ha cometido. Luego está el informe, ese era el informe al titular, que la UACI informa por escrito al titular y con la documentación que comprueba la falta. Luego está la unidad responsable de tramitar el proceso. Luego de recibir el informe de incumplimiento y la documentación, el titular comisiona a la unidad jurídica para que ésta realice el procedimiento de inhabilitación. Después está el trámite del proceso. Este trámite primero se notifica de las faltas cometidas al contratista.
y se elabora un acta de notificación, que en este acta le dan un plazo de 3 días para que ejerza su defensa, para que se pueda ejercer su defensa. Si el contratista no realiza o no utiliza el plazo para su defensa, se procede a emitir la resolución de inhabilitación. Pero si el contratista solicita la apertura a pruebas en el mismo plazo, se concede otro plazo de 3 días para que el contratista pueda presentar sus pruebas por escrito. Luego de este plazo, se debe inhabilitar y exonerar al contratista. Y luego el titular firmará la resolución. Y luego de esto está el registro de pago y de multa. El registro de pago de multa. Cuando el contratista realiza el pago de esta multa, se deberá llevar una copia a la unidad jurídica. Y esta esta copia será el recibo del pago de la multa. Y le llevarán la copia a la UACI para dar nuevos trámites de contratos y estos se hará a más tardar al siguiente día del presentado de esta copia. Y luego la UACI incorporará información a su expediente y al registro de multas impuestas y ya las que han sido pagadas. Esto ha sido lo mío, mi parte. Ok, gracias. Bueno, ya saben que estas multas, bueno, sí lo pueden hacer, ¿verdad? No es como una multa de tránsito, que la gente si quiere la paga y si no, no. Si usted no la paga, pues no, aparentemente, ¿verdad? Usted no va a poder seguir participando en otras licitaciones porque luego de esto va a caer en un listado que tiene Comprasal, donde la gente está inhabilitada para poder ser contratada porque debe multas, porque no las ha cancelado, por cualquier otra cosa, ¿verdad? Hay diferentes razones por las cuales usted puede aparecer en ese listado donde le evitan, digámoslo así, que si en un dado caso usted llega a presentar una oferta, la va a poder presentar, pero desde ese momento usted está fuera de poder ser contratado. Entonces, por eso decía aquí que usted tiene derecho a decir, mire, ¿verdad? Yo esa multa creo que, pues por esta y estas razones, no cumple. Pero ahí le va a depender de lo que le digan. Kevin. Tengo una pregunta, ¿qué significa RELACAP? La RELACAP es el reglamento de la LACAP, porque la LACAP en sí es la ley de adquisiciones y contratación. Entonces, la RELACAP es el reglamento que apoya a la ley. La ley es algo que no se puede mover, es inamovible. Se supone que ahí se cumple lo que ahí dice. El reglamento le dice cómo usted debe de hacer lo que aparece en la ley. Entonces, uno se complementa del otro. Esa es la RELACAP. Ok, sigamos en ese grupo. Miguel. Sí, aquí estoy. Solo permítame que me cargue la pantalla. Aquí me tocó hablar sobre la interposición del recurso de revisión. Sucede que cuando las UASI hacen una selección o declaran desierto, entonces ahí los oferentes pueden considerarse a sí mismos afectados. Por lo que esto
Una vez la UASI, que dispone de 2 días luego de su resolución para poder entregar, para poder notificar a todos los oferentes, aprobados o rechazados, entonces los oferentes que se consideren a sí mismos afectados pueden solicitar revisar el expediente. Para esto deben convocar un día y una hora y un lugar donde se va a hacer la visita al expediente. Ahí debe estar presente un representante de la UASI y debe ser leído en frente de por un representante de los oferentes. Luego de ello, si se consideran perjudicados en algún sentido, entonces dispondrán de un plazo no menor de 10 días para poder presentar una apelación. En esta apelación se dispondrá precisamente por la UASI el recibirlas y así poder elaborar otra resolución con recomendaciones, o se podrá rechazar en dado caso esta no cumpla con los requisitos. Luego de ello de la aprobación o del rechazo, bueno, no, en dado caso sea aprobada, entonces se mandará a la comisión de evaluación, donde se elaborará otra nueva resolución que ya sea más justa para las partes implicadas y donde se notifique a los terceros que puedan ser perjudicados. Discúlpenme un ratito, que aquí me está cayendo esto. Luego de esa resolución, los resultados deberán ser publicados en Comprasal y en un periódico en un periódico nacional de amplia circulación, en un plazo no mayor de 3 días hábiles, justo como lo establece el reglamento de la CAP. Solamente eso sería. Bueno, podemos pedir revisión. Es importante, recuérdense, si usted acaso dice que ahí invirtió demasiado dinero y usted quiere saber por qué usted no quedó, usted puede pedir revisión. Ahora, cuidado con los días hábiles y con los días que nos dan para poder presentar esas solicitudes, porque se pasó de los días, olvídese que le van a hacer caso. Roberto, Antonio Rincón. Dígame aquí. ¿En su parte? Fíjate que hasta allí llegaba el tema aquí de lo que usted nos dio. Pues sí, pero se lo tenían que repartir entre todos. Si no, los que no hablen. O sea que Gerson tampoco hizo nada. Gerson. Arqui, buenos días. Pues de hecho Miguel leyó la parte que yo hice porque esa fue la parte que yo había hecho de la presentación. ¿Qué pasó con la organización en ese grupo? Ellos responderían las preguntas, porque como 3 pasan y 2 responden preguntas. No, yo no dije esas indicaciones. ¿En qué momento di esas indicaciones yo? Dije, todos van a exponer, dije yo. Ustedes ven que no me ponen atención a lo que yo digo. Y ustedes mismos terminan afectados. Porque las indicaciones no fueron eso. Lo que pasa de que Gerson, yo y Eric Fernando hicimos las diapositivas. Roberto y Miguel ya contestaron hasta bien tarde y nosotros, como casi no había tiempo, ya habíamos elaborado
casi todo. Y Miguel estaba repasando la última parte, pero como usted le dijo que pasara en el tercer lugar, entonces los otros dos iban a estar respondiendo preguntas, pero sí han trabajado y lo han leído. Podría preguntarte. Yo no estoy haciendo preguntas. Ustedes iban a exponer. No hagan ustedes las cosas al revés, por favor. Hagan las cosas como se las digo. Es Yo que fui ya bien estábamos clara. organizados para exponer, yo iba a ser el segundo, pero como usted los empezó a elegir, por eso, pues. Así fueron mis indicaciones. Yo iba a elegir quién iba a pasar en qué orden. Esas fueron mis indicaciones. Pero supone que todos tenían que tener algo que hablar. Todos. Por ahí alguien me dijo, muchas páginas nos dejó para leer. Imagínense que aquí ni siquiera hablaron dos. Arqui, pero en este caso yo sí preparé mi información y todo. Lo que pasa es que Miguel no preparó la suya y él leyó mi parte. A ver, explíquenos su parte, aunque ya le hayan dicho entonces. Bueno, como pueden ver, lo que hablaba Miguel también, pues era lo que habíamos preparado, interposición de recursos de revisión. Ahí tenemos cada uno de los puntos y está el primero, ¿verdad? Notificación de la resolución adjudicativa o declaratoria de desierta. Esto nos hace referencia cuando la UASI notifica una resolución de acuerdo a la adjudicación o de declaratoria de desierto según el caso. Esto lo hace a todos los oferentes que han participado en el proceso dentro de los 2 días hábiles siguientes de haberse dictado el acto. En esto, pues, los oferentes, esta palabra, pues, lo que significa es una persona o empresa que participa, ¿verdad?, digamos, en el proceso de una licitación. Luego tenemos el derecho de vista del expediente, UASI oferentes. Los oferentes que deseen ver el expediente del proceso de contratación solicitarán a la UASI por escrito el derecho de vista al mismo, al que debe estar integrado y foliado a efecto de tener acceso a este. La UASI definirá por escrito el día, lugar y hora para otorgar el derecho de vista al expediente e informará con la debida prontitud al interesado. Entonces acá pues por parte digamos del ofertante tiene que estar al pendiente, ¿verdad?, de las fechas que la UASI le otorga para que no vaya a perder la oportunidad de que se haga la revisión o el derecho a vista, como lo menciona en el texto. Interposición del recurso de revisión. Los participantes en el proceso de licitación o concurso que se consideren afectados podrán interponer el escrito al recurso de revisión ante el funcionario que dictó el acto del que se recurre dentro de los 5 días hábiles siguientes al de la notificación del resultado de la licitación. Esto pues se podrá hacer, como bien lo menciona en el texto, dentro de los 5 días hábiles siguientes, ¿verdad? Entonces, prácticamente solo habrían 5 días para poder hacer lo que es o hacerse presente para lo que es la revisión. Para el caso de licitaciones abiertas tramitadas bajo normas de tratados internacionales, en las bases de licitación deberá estipularse el plazo máximo para interposición del recurso, el cual no podrá ser menor a 10 días calendario a partir del día de la notificación del resultado o del proceso de acuerdo a lo estipulado en las bases. Admisión o rechazo del recurso. La UASI o la unidad jurídica, según determine cada institución, revisa si el escrito del recurso procede y cumple todos los requisitos de fondo y formas establecidas en la ley y reglamento. Una vez analizado el escrito del recurso,
dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la interposición del mismo, el funcionario que dictó el acto tendrá 2 opciones. Una será admitir el recurso mediante la resolución firmada por la autoridad competente. 2. Rechazar el recurso mediante resolución si éste no cumple con requisitos legales correspondientes y notifica emitiendo el acta respectiva. Pues en este caso tenemos que estar seguros y estar con todos los documentos, ¿verdad? Que nos piden, cerciorarse antes de enviarlo, ¿verdad? De que vayan completos, que no nos vaya a faltar algún documento, porque al faltarnos algún documento, inmediatamente eso se va a rechazar. Trámite del recurso. Admitido el recurso de revisión, la autoridad competente nombrará una comisión especial de alto nivel, que se denomina SEAN, para analizar el mismo y emitir su recomendación. Los miembros de la SEAN no pueden ser los mismos que conformaron la Comisión de Evaluación de Ofertas, con su sigla CEO. La SEAN analizará lo permanente de las razones de hecho y de derecho, así como los puntos que deben resolverse expresados en el recurso. La SEAN pues, prácticamente lo que harán, ¿verdad?, será analizar todos los recursos, todos los documentos, ¿verdad?, para ver si se aplica o no aplica lo que es la interposición de recursos de revisión. Entonces, acá donde igual, como les comentaba anteriormente, pues tenemos que estar seguros y saber que todos los documentos van completos y que no hace falta nada para que no lo rechacen. Resolución final. La resolución final la emitirá el funcionario que dictó el acto dentro de los 10 días hábiles, luego de admitido el recurso, con base a la recomendación presentada por la SEA, ya sea ratificado o modificando o revocando el acto administrativo. Pues en la resolución final, pues ahí prácticamente se va a dictar y ya se va a dar si la revisión es aceptada, pues en el caso de que haya hecho falta algún documento, pues puede que sea denegada, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, les he recalcado, sí, de estar siempre revisando que todos los documentos vayan completos. De mi parte, pues eso es todo. Ok, gracias. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Nada más, por favor, recordarles que no lean, expliquen. Pueden leer una parte y explicar lo que han leído, pero no lean todo, y esto es para la mayoría. La exposición no significa leer tal cual está ahí, significa dar mi opinión sobre lo que estoy leyendo y de lo que se entendió. Tienen que aprender a trabajar con tiempos. Los que trabajan saben que hay tiempo para todo. Y aquí tengo varios que trabajan. Saben que hay tiempo para las cosas. Entonces aprendan a trabajar con los tiempos. Ustedes, ya no sé cuántas veces les he dicho, ya van a salir, niños. Esto ya dejó de ser LITCA y empezó a ser la vida real en un par de meses ahí adelante. Para los que ya tienen trabajo y saben que ahí van a estar, pues qué bien. Para los que van a ir a buscar trabajo, tienen que ir a demostrar lo que ustedes han aprendido. Y no vean supervisión, hay un montón de texto. No. No saben cuánto les puede llegar a servir toda esta información a ustedes allá afuera. Entonces, creo que tienen que tomarse más en serio la materia. Así. Porque si no, entonces, yo les dije, si ustedes no ponen de su parte, pues las notas no van a mejorar. Y esto era para ayudarles a ustedes. Porque los que salieron mal, con esto les iba a ayudar. Pero con esto que estoy viendo, es primera y última vez que me dan ganas de darles algo para ayudarles en sus notas.
Refuércense un poco más por las diferentes cosas que tengan, que están trabajando, que están en no sé dónde, que no sé qué. O sea, cada uno de ustedes tiene que resolver, así como de este lado de la pantalla a mí me toca resolver tal vez mi inconveniente. Usted no sabe si yo tengo internet o no, si logro tener energía o no, pero aquí estoy en cada clase. Entonces, cada lado, ustedes y yo, tenemos que ver cómo resolvemos. Los dos grupos que faltan, después de vacaciones van a pasar. Y yo espero que no me vengan a leer, porque yo estoy viendo el documento. Entonces a ellos sí les voy a exigir más todavía. Nos vamos a quedar hasta aquí. No voy a pasar la asistencia, yo la voy a poner. Y nada más quiero que se queden Carlos Lozano, Carlos Alfredo y necesito a Astrid que se queden, por favor. Los demás nos quedamos hasta acá. Cuídense y nos vemos en la próxima clase. Bueno, gracias. Feliz tarde. Gracias. Adiós, Buenas tardes. cuídense. Gracias. Gracias, Arqui.